Hola, muchas gracias, Leo, por la presentación. Buenos días. Como mencioné anteriormente, mi nombre es Christine Nelson y soy la copresidenta, y Marilyn Tseng y yo vamos a estar compartiendo nuestros hallazgos del grupo de trabajo de políticas alimentarias. Nos enfocamos en la vivienda para trabajadores agrícolas en el Condado de San Luis Obispo. Vamos a estar compartiendo los grupos de trabajo, su formación, su propósito, el proceso de toma de decisiones y próximos pasos y, en resumen, todo lo que hemos aprendido en este proceso. Esperamos que estos hallazgos puedan ser usados para desarrollos a futuros y incentivar nuevo trabajo incentivando este trabajo. El grupo inició de las alianzas colaboradoras entre la Coalición de Alimentos y Calpoli, y como Calpoli recibió fondos de la universidad del programa de iniciativa estratégica. Y para poder mejorar políticas y recursos afectando al sistema alimentario de Estado, la coalición también hizo una mesa redonda para tener una conversación en el 2021 en la cual se enfocó en cuatro cosas: en la salud, el ambiente, medio ambiente, la economía y el acceso y la equidad. Los resultados de este taller demostró una necesidad de explorar la fiabilidad de unas políticas sustentable en el condado de San Luis Obispo. Entonces tuvimos nuestra primera reunión en 2021. Primero, nuestro objetivo fue para repasar las políticas en este momento establecidas relacionadas al sistema alimentario, y segundo era desarrollar alianzas con partícipes claves y políticos, y por último, desarrollar leyes alimentarias para el condado de San Luis Obispo para poder abordar las necesidades de la comunidad. Nuestro grupo se reunió de marzo de 2021 hasta abril de 2022 con un enfoque en la vivienda para trabajadores agrícolas como nuestro asunto político. Al inicio nos enfocamos en definir qué era lo que podíamos hacer como un grupo de trabajo de políticas en un año. Para determinar esto, exploramos leyes en otros condados y ciudades y poder hablar de algunos de los desafíos en nuestra región local. Estas conversaciones iniciales establecieron los cimientos para nuestro trabajo, la cual incluyó desarrollar una política extensiva para el condado. No fuera posible dentro de un año. Muchos desafíos existen para determinar a qué nivel una ley podría ser adaptada y, lo más importante, cómo sería implementada. Por ejemplo, en los condados y municipalidades tienen planes generales que sirven como un mapa para el desarrollo futuro de una comunidad. Pero a lo largo de nuestra conversación nos dimos cuenta que estos planes generales no fueron muy útiles para un vehículo para estas leyes. Entonces, queríamos crear un plan comprensivo creado con los condados como Santa Bárbara, Sonoma. Sin embargo, vimos problemas de sustentación de fondos, pero es muy importante para poder hacer estos planes alimentarios, la cual sí nos desafió bastante para nuestro grupo de trabajo. Específicamente, las acciones a nivel municipales son más fiables y tendrán mucho más impacto. Estas abordarían algunas de las preocupaciones que se identifican y se dan prioridad para los partícipes en la comunidad. Durante el apoyo de las comunidades es muy importante para este trabajo. Es muy importante que los miembros de la coalición representen todos los sectores del sistema de alimentario aquí en San Luis Obispo. Alianzas más fuertes pueden fortalecer este trabajo de la coalición. Después de varias discusiones y aportes de miembros de la comunidad, eh, la prioridad de este grupo de trabajo se hizo la salud de personas Latinx y de personas de trabajadores agrícolas, y se presentaron varios asuntos
Es importante entender que la educación nutritiva es el único tema directamente vinculado a la idea de alimentos, ¿no? Pero es importante reconocer las otras condiciones del sistema alimentario. Utilizamos el análisis de política del Centro de eh, Enfermedades y se enfoca en identificar recursos locales y las fuentes de salud de atención médica. Seleccionamos a ciertas viviendas de trabajadores agrícolas para evitar duplicación de esfuerzos sobre este tema. También hicimos una invitación a personas individuales que trabajan directamente o de parte de trabajadores agrícolas para que aportaran sus opiniones en estos temas. Y para el 2021 nos enfocamos a la asequibilidad de vivienda. Hay un par de motivos por el cual optamos por enfocarnos en la vivienda. Primero, queríamos evitar la duplicación de esfuerzos sobre este tema y nuestros colaboradores comunitarios nos llamaron la atención que muchos trabajadores agrícolas viajan de Santa María o el condado de King para hacer su trabajo. Además de eso, el abordar este asunto ayuda a preservar la vida de los trabajadores agrícolas en este rubro. También hablamos de la importancia de una evaluación de necesidades para viviendas de trabajadores agrícolas. Y además de eso, invitamos a varios trabajadores agrícolas y miembros de la comunidad a ser parte de este grupo de trabajo. Nuestro grupo no pudo haber hecho tanto de nuestros esfuerzos, realizar tanto de nuestros esfuerzos sin estas organizaciones que estuvieron presentes para ayudarnos a identificar las prioridades a estos esfuerzos. Entonces queremos agradecer a estas organizaciones comunitarias por su tiempo y energía. Y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Marilyn, la copresidenta, así que ella va a profundizar un poquito más sobre los hallazgos de nuestro grupo de trabajo. Y gracias, Christine. Como lo mencionó Christine, decidimos que después de un proceso largo de explorar ese tema de vivienda de trabajadores agrícolas y nos costó bastante trabajo como enfocarnos en este tema porque nos dimos cuenta que este es un asunto, un tema enorme y la verdad sentíamos como que topamos con un asunto tan enorme. Eh, Sabemos que hay leyes que han sido aprobadas recientemente. A nivel del condado se hicieron enmiendas a la ordenanza de vivienda del condado que aceleraría el proceso de permiso para aprobar viviendas de trabajadores agrícolas y también eso ayuda a aprobar un proyecto que albergaría a casi 240 trabajadores agrícolas en Shandon. Y bueno, decidimos que la mejor opción sería colaborar con alguien con un grupo que está muy activo en esta área de leyes y políticas. Entonces, hicimos colaboración con Kenneth Triguero, que es el director, el CEO de People's Self-Help Housing. Y ahí es donde tuvimos discusiones sobre cuál es el rol de la coalición de sistemas de alimentos. Y entramos a esto pensando que nos interesaba la política alimentaria, pero nos dimos cuenta que quizás nuestro mejor rol sería la educación y abogacía. Y la diapositiva de continuación, por favor. Bueno, y aquí la educación referente a lo que sabe o no sabe la comunidad sobre viviendas para trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a la derecha ven lo que sucedió en Nipomo
hay una idea o un tipo de activismo de que este tipo de vivienda no es deseada en estas áreas. Hubo un proyecto de construcción de vivienda eh, se estaba realizando y parece que un incidente de incendio se dio a cabo. Y bueno, esta acción nos dio a entender que quizás la coalición de sistemas alimentarios podría involucrarse en hacer conciencia en la comunidad sobre las condiciones de vivienda, pero también la importancia de viviendas de trabajadores agrícolas al condado de San Luis Obispo, dado la importancia de estos trabajadores a nuestra economía y a nuestra comunidad. Y también dio a luz a la idea de que podemos involucrarnos en la abogacía, ya que cuando se den ciertas propuestas de ley para aprobar, nuestra coalición podría estar presente para apoyar o no apoyar ciertas regulaciones y ordenanzas y así involucrarnos más en el gobierno local. Y pues sí, gracias, Cristi. Y bueno, creo que teníamos algunos puntos claves. El primero es que últimamente decidimos que nuestro grupo de trabajo se debe enfocar al ser estratégico sobre las leyes que se están abordando. Entonces entendimos que este tema de vivienda de trabajadores agrícolas es muy grande y entendíamos que algo se tenía que hacer. La acción más estratégica pues fue tomar esos pasos que parecen ser pequeños, pero son importantes hacia el asunto más grande. Y también nos dimos cuenta que la coalición de sistemas de alimentos del condado de San Luis Obispo es una parte importante como coalición y que su membresía puede tener bastante influencia en la abogacía y que podemos aprovecharnos de ese poder que tenemos para también así proporcionar educación a tantas voces de confianza. Hablamos de involucrar a comunidades diversas a lo largo del sistema de alimentos de San Luis Obispo. Y finalmente, un mensaje que queremos comunicar a toda persona es qué tan importantes son estos asuntos referente a nuestra resiliencia como comunidad. Y bueno, es algo en el que queremos que toda persona participe y se involucre. Entonces, me encanta, me complace ser parte de un panel en el que me toca escuchar lo que otras personas tienen que decir en relación a esto. Y pues gracias. Gracias por tenerme aquí esta mañana. A ver, quiero ver cómo poder ver mis notas y a la vez presentarles. Aguántenme un poco. Quizás lo tenga que hacer solamente así. Bueno, quiero comenzar. eh, bueno, voy a tocar tres diferentes puntos dentro de esta presentación. Les voy a dar un poco de contexto sobre este proyecto. Les voy a demostrar lo que hemos aprendido y luego en breve presentar las recomendaciones que surgieron de este proyecto. Y a ver,
Disculpen por este visual. Y bueno, para darles un poco de contexto y para, bueno, regresar al 2021, como lo hizo Cristina al comienzo de su presentación, en la primaria del 2021, como todos sabemos, la pandemia ya nos había impactado al mundo y a nuestra comunidad por casi ya un año. Y el Slow Food Bank fue uno de los servicios esenciales respondiendo a esta emergencia de salud pública. Entonces, dentro del Food Bank, el banco de comida, eh, nos vimos desafiados hasta en el 2021-2020 para poder atender a nuestra comunidad y sus necesidades. La pandemia había rápidamente cambiado la manera en que proporcionamos servicios y en 2021 comenzamos a entender el impacto de la pandemia en las comunidades que atendemos y averiguamos que las comunidades más afectadas por la pandemia también fueron las comunidades divididas y afectadas por barreras raciales y económicas. Por ejemplo, para el 2021 se reportó que residentes latinos sufrían de contagios de COVID a dos veces más que los residentes blancos. Y entonces el Departamento de Salud Pública nos otorgó una subvención para abordar las desigualdades que resultaron en estos efectos negativos dentro de nuestras comunidades locales. El propósito de nuestros esfuerzos fue investigar las causas raíces de desigualdad alimentaria y de escasez alimentaria para poder crear influencia en las leyes que aumentarían el acceso a la alimentación para para fortalecer la salud pública. Y este proyecto se enfocaba en las personas latinas, personas de tercera edad, personas de bajos ingresos y personas sin vivienda. Y comienzo con esto porque Shannon nos pidió hacer conexión con lo que estamos hablando el día de hoy, con el sistema alimentario de San Luis Obispo. Entonces comienzo con eso y ahora avanzo explicando nuestro proyecto. Tenemos una gerente de proyecto que ella está aquí en esta reunión y entonces pues le mando saludos y agradecimiento por ser parte de este proyecto. Le dimos bienvenida a nuestro personal del Food Bank en diciembre de 2021 y Emily colaboró con la colaborativa de promotoras para realizar entrevistas con residentes de San Luis Obispo y otras organizaciones colaboradoras y otros personal del Food Bank. Entonces, por completo, se realizaron 350 encuestas de residentes con 221 organizaciones en colaboración y también con personal del Banco de Comida. Y esto se hizo durante el brote de Omicron y mayores contagios de COVID. Y otra cosa de Emily es que ella tenía una perspectiva muy particular como personal de tiempo medio del banco de comida. Ella, o sea, ella no estaba ahí en el sitio de trabajo por tiempo completo, pero utilizó su conexión con el banco de comida para poder conectar con la red más grande y crear estrategias para conectar con los residentes. Y bueno, voy a avanzar. Entonces, la próxima sección se trata de lo que aprendimos mediante estas entrevistas. Hubieron tres temáticas que surgieron de las entrevistas relacionadas con eh, la elección de alimentos, las barreras de acceso a alimentos nutritivos y los sistemas
que impactan el acceso a los alimentos nutritivos en el condado. Entonces, aprendimos de la elección de alimentos, al igual que barreras institucionales que impactan a los residentes en su acceso a la comida nutritiva. Y me encantaría dar mucho detalle de lo que hallamos, pero voy a resumir para ahorrarnos tiempo, pero para darles un poquito una explicación del detalle de la temática 1 de la que vimos. Esta temática destacó las condiciones de influencia eh, a, a cada residente a elegir comida. Entonces el precio y la nutrición fueron lo más lo más influyente para la elección de alimentos para las poblaciones en alto riesgo. Entonces los residentes cambiaban su dieta por los precios que siguen alzando, también alzando dependiendo del el uso de cupones, estos descuentos y, por ejemplo, comprando menos comida y cosas caras. Además, también informaron que se vieron obligados a elegir entre alimentos y, por ejemplo, estar en gasolina o en vivienda, etcétera. Entonces, tuvieron que elegir entre qué gastos. em, y además del costo de los alimentos, como lo mencioné anteriormente, que la temática la segunda temática más importante fueron las barreras, también las restricciones dietéticas surgieron en cada población que hicimos, pero lo vimos más en la tercera edad y a personas con falta de vivienda. Nos compartieron esa preocupación más que otros grupos. Según la segunda temática era barrero a acceso a alimentos nutritivos. Dentro de esa temática, 4 categorías surgieron de las entrevistas. La primera categoría fue finanzas, como una barrera. Les costaba a los residentes obtener la comida que ellos consumían por los precios que siguen alzando y el costo de vida. La segunda categoría bajo esta temática era la burocracia. Entonces, por ejemplo, hay que cualificar para recibir asistencia del gobierno. Fue una barrera significante para muchos residentes. Entonces, por ejemplo, muchos residentes informaron que no cualificaban para los beneficios del gobierno como CalFresh por su estatus migratorio. Además, vimos esto en personas de la tercera edad y gente con falta de vivienda que están justo al margen de la elegibilidad de estos programas, es decir, que necesitaban asistencia, pero tal vez no cumplen cada requisito para recibir esa ayuda. Y además, bajo esta categoría de burocracia, muchos servicios comunitarios también tienen un proceso muy largo de inicio. Entonces, también fue una barrera mm, eh, significante para personas que no hablan fluentemente el inglés y necesitan asistencia alimentaria. Otra categoría que surgió bajo esta temática de barreras fue los vínculos. Entonces, en resumen, muchas de las personas entrevistadas abogaban con mejor vínculo, mejor relación con el banco de comida. Entonces, en esta categoría, lo que escuchamos es que prevenir distorsiones y que la información fluya en vías de comunicación entre los proveedores de servicios y pidieron mejorar la divulgación de información y servicios y horarios. También vieron, quieren mejorar, navegar el sistema de servicios que tienen que ver con los alimentos y los que no, para poder satisfacer las necesidades de cada familia. Muchas de las personas latinas expresaron una mejor confianza, una mejor relación como con el banco de comida
También informaron que desconfianza y rechazo para recibir estos servicios en circunstancias donde las personas hablan en español o no estaban disponibles, al igual que la familiaridad con la agencia no fue establecida. Y por último, la última categoría que salió de esta temática también es logística. Entonces, todas las poblaciones en alto riesgo, las 4 poblaciones, nos compartieron que habían desafíos de transporte y para aquellos que, por ejemplo, no tienen automóviles, caminar y tomar el bus era muy desafiante y eso fue lo que surgió en los datos. Y la última temática, la número 3, surgió en los sistemas de alivio al hambre que impactan el acceso a comida nutritiva en el condado de San Luis Obispo. Mientras el Banco de Comida quiere mantener vínculos con sus aliados en la comunidad, múltiples proveedores de servicios que tienen clientes que no van a las distribuciones del banco por falta de confianza o información correcta que se ha divulgado. Entonces, además, basado en las respuestas que nos dieron los proveedores de servicios y a ciertas agencias también se ven desafiados con la capacidad organizacional, les limita poder mejorar su programación, con, por ejemplo, tener personal multilingüe, más opciones de alimentos. Y por último, también les falta un sitio donde tener y darle referencias correctas a los clientes. Entonces, nuevamente, les gustaría que haya mejor comunicación entre agencias para poder referir a clientes. La última sección de esta presentación va a cubrir las recomendaciones que surgieron de estas temáticas de las que ya acabo de hablar. Entonces voy a brevemente repasarlas. Hubieron 5 recomendaciones que surgieron de este proyecto y la primera fue, primero derivaron de las necesidades y las brechas de necesidades que se expresaron en la información de las entrevistas, abordaban problemas del proyecto y generalmente se aceptan las prácticas, mejores prácticas de equidad y organizacional. Entonces, la primera recomendación es en relación con el cliente, entonces desarrollar una relación mutua con los clientes basada en la confianza. Entonces, ¿cómo se podría manifestar eso? Es específicamente, por ejemplo, establecer una vía de comunicación para la retroalimentación, crear un puesto específico que se especialice en las relaciones públicas o con el cliente eh, y tener alguien que represente a los clientes en la mesa directiva o que represente un poquito lo que dicen los datos de la investigación. La segunda recomendación fue la elección del cliente. La recomendación es evaluar las opciones, expander la elección del cliente en nuestras operaciones e incorporar estas elecciones en las despensas y bancos. Puede permitir elegir las comidas que ellos prefieren, les gusta y poder preservar la dignidad de estas personas que buscan esta ayuda. Además, también en mejorar la inscripción a CalFresh para poder expandir esta elección para que la gente. La tercera recomendación fue en cambio sistémico. La recomendación para el Banco de Comida fue reconocer que la seguridad alimentaria está atada muy estrechamente con otras desigualdades, por ejemplo, el costo de vida, que haya un sueldo digno, vivienda asequible e inclusividad en la programación de programación comunitaria y de alguien que evalúe el rol del banco de comida y también enfocarse en el trabajo de justicia alimentaria y para que las personas puedan ser autosuficientes.
Ya, disculpa, pero ya se nos acabó el tiempo. Si podrías compartir las últimas dos en unos segundos. Otras dos recomendaciones. Cuatro es el acceso, entonces asegurarnos de que estemos abordando las barreras logísticas como el transporte y la hora de servicios. Y la quinta sería la divulgación de información, entonces mejorar eh, la información de asistencia a, a través de la red y colaborar con agencias sociales. Entonces eso concluye lo que encontramos en el proyecto. Vamos a hablar de los próximos pasos. Esto de hecho no se ha publicado formalmente, entonces están viendo una vista previa de esta información, pero el Banco de Comida ha iniciado una planificación estratégica y esto está ayudando a informar cómo desarrollamos eso en los próximos meses. Entonces, voy a terminar ahí. Disculpa que se me pasó el... Muchísimas gracias. Hola a todos. Espero que mi internet esté funcionando bien. Mi nombre es Zulema Alemán y estoy aquí con Causa y voy a estar compartiendo un poquito del estatus de salud de los trabajadores agrícolas de California y lo que podemos hacer. Les voy a dar mucha información en 15 minutos, así es que les voy a dar eh, eh, voy a destacar algunas de esta información. Pueden contactarme, no es solamente me apasiona esto, sino que me enfoco mucho esto en mejorar la vida de los trabajadores agrícolas. Así que si quieren seguir hablando de este tema, podemos hacerlo. Entonces, hoy voy a tratar de cubrir bastante información. Voy a hablar un poquito del estudio de la Universidad UC Merced, algunos de los hallazgos claves y por qué importa, y algunos de los recursos que han establecido para ayudar a la manera local. Y al final tengo recursos y enlaces que puedo compartir y que también puedo copiar y pegar en esta hoja, en esta planilla de coaching. Para iniciar, ¿qué es el estudio de salud de trabajadores agrícolas? Este estudio es un estudio que recolectó fue un estudio de 2 horas que recolectó información de 1.242 trabajadores agrícolas en 6 diferentes idiomas a través de 5 regiones de California de 2021 al 2022. Y y fue dirigido por el Departamento de Salud Pública y también la Universidad de Merced y capacitaron a 26 organizaciones que sirven a trabajadores agrícolas para recolectar esta información de ellos. Y como lo dije, duró 2 horas y el objetivo, tenemos tres objetivos. Uno era medir todas las facetas de la vida de un trabajador agrícola, no solamente su salud en cuanto al acceso de cuidado, pero, por ejemplo, su vida en casa, su vida en trabajo, su experiencia trabajando. Y mediante eso querían evaluar en general el bienestar de trabajadores agrícolas. La última vez que se evaluó fue en 1999, entonces fue hace más o menos 20 años. Y mediante esto, eh, además con políticas que puedan apoyar esto. Entonces, este estudio fue publicado el 0 de febrero de este año. Es un informe de 110 páginas, entonces les voy a dar un vistazo muy breve, pero les recomiendo mucho que vayan al sitio web de UC Merced, que tienen un portal que tiene toda esta información por
sexo, por tipo de empleador, por el área. El área en que nos enfocamos fue en Santa María, en Oxnard y Santa Bárbara, y entonces en el condado de Santa Bárbara y en el condado de Ventura. Entonces, el papel que jugamos, el rol que tomamos en este estudio fue el de mensajeros de confianza. Causa tiene más de 20 años de experiencia en la comunidad, se nos conoce bien dentro de la comunidad agrícola en los condados de Santa Bárbara y Ventura. Y este estudio no solo cubrió temas sobre el acceso alimentario, sino o tampoco solo el estado de su salud, sino también a temas más delicados como abortos espontáneos, abusos laborales, experiencias de niñez. Y entonces para poder reunir toda esa información, las personas ya realizando esa encuesta tenían que tener una relación de confianza ya con la comunidad. Y por ende, la Universidad de Merced y el Departamento de Salud Pública colaboró con organizaciones como nosotras para poder hacer eso. Y claro, quisimos asegurar de regirnos por protocolos de investigación. Entonces yo y el resto de personal que realizaron las encuestas participamos en capacitación para realizar encuestas y la manera que hicimos alcance en la comunidad fue a medio de nuestras relaciones existentes con causa, pero también nos presentamos en diferentes eventos en la comunidad para correr la voz. A ver, me voy hacia atrás. Bueno, y unos hallazgos claves. Otra vez, este es un resumen de todo California, los hallazgos a nivel estado. Casi 43% de trabajadores agrícolas indicaron que sus empleadores nunca les proporcionaron planes de prevención de enfermedad debido al calor por escrito, a pesar de que es requerido por CalOSHA, y más de un tercio indicaron que no estarían dispuestos a presentar una queja en contra de sus empleadores por incumplimiento. 64% de ellos indicaron miedo de represalias. Casi 2/3 de los correspondientes a la encuesta indicaron dificultad pagando por sus alimentos, dificultad pagando alimentos o cobros desde la pandemia. Y 37% de hombres y 47% de mujeres reportaron el tener por lo menos una enfermedad o una condición crónica. Y otra vez, ese es un reflejo de a lo largo de California. Y bueno, hallazgos claves dentro de la costa central, por lo menos dentro de los condados de Santa Bárbara y Ventura, indicaron que mucha similitud de que casi 30% indicaron que no están dispuestas a reportar o presentar quejas de violaciones laborales en contra de sus empleados. Y bueno, se puede ver de esa manera, pero también indica que 2/3 sí están dispuestos a hacerlo. Y entonces es importante poder recibir paga justa y descansos y todo lo necesario durante el trabajo bajo calor extremo. Un tercio de correspondientes reportaron que su empleador se rehusó a pagar sueldos completos en algún momento. El 73% indicaron no recibir su descanso de 10 minutos requerido por la ley. Y eso es asombrante. O sea, imagínense hacer labor tan pesado y no recibir por lo menos un descanso de 10 minutos. Bueno, las estadísticas del pago de alimentos o cobros es un poco más alto, casi al 90% que sufrieron dificultad al hacerlo. Y también casi 79% reportaron el no tener seguro médico, que es más alto que el promedio a nivel estatal.
47% reportaron el tener por lo menos una condición crónica y solo 12% se han evaluado para la cáncer de piel. Y eso sí es preocupante porque están bajo el sol bastantes horas durante la semana y entonces el considerar el acceso médico es súper importante. Y bueno, ¿por qué es que importa todo esto? Siempre escuchamos que los trabajadores agrícolas son los que nos alimentan, ¿no? Pero también son parte de nuestro sistema económico a nivel condado, estatal y a nivel del país. Y vimos los impactos de esto en la cumbre de la pandemia de COVID-19, porque en algunos lugares hubieron restricciones limitando a los trabajadores agrícolas a presentarse al trabajo. Y entonces dentro de San Luis Obispo, el condado de San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, los condados de la costa central y el Valle Central, pues dependen en la industria agrícola y las compañías que componen esa industria agrícola, sí, pero son los trabajadores, pues que la ponen de pie. Entonces, tenemos que asegurar que sea nuestra prioridad en este esfuerzo. La otra parte es que las familias de trabajadores agrícolas son parte de nuestra comunidad. Cuando ellas están en buena salud, el resto de nuestra comunidad prospera. Y esto indica que no solo son los trabajadores agrícolas que están batallando, sino sus familias también. Aquí en Causa trabajamos mucho con les hijas y familias de trabajadores agrícolas. Y lo que vemos es que cuando una familia de trabajadores agrícolas se afecta por sueldos que impagados, esto afecta el acceso alimenticio que tienen sus niñas y por ende no pueden tener el éxito eh, que no pueden tener éxito en la escuela. Entonces esto tiene muchas repercusiones en grande, en particular porque los niños son nuestro futuro. Y bueno, algunas soluciones que estamos trabajando, que seguimos investigando primariamente en el condado de Santa Bárbara y Ventura, y ojalá pronto llegue al San Luis Obispo, pero estamos trabajando en un centro de recursos para trabajadores agrícolas. Es un programa piloto que proporciona fondos para gestionar este centro de recursos y este centro se llama Proyecto Campesino que se va a lanzar en julio con personal multilingüe, en particular a personal que habla lenguas indígenas de Oaxaca y Guerrero, y proporcionará recursos de trabajadores agrícolas, en particular no solo en derechos laborales, sí, y también envisionamos que diferentes agencias jugarán un papel muy importante en esto, porque como mencioné, trabajadores agrícolas de Santa María trabajan en el condado de San Luis Obispo, entonces es importante que exista esa conexión. Y bueno, otra oportunidad nítida que se presenta es el programa Dar a Luz, que son derechos legales para trabajadores agrícolas en el embarazo. Esto es para dar recursos a trabajadores agrícolas embarazadas. Muchas mujeres trabajadoras agrícolas trabajan durante su embarazo en el que se rodean de pesticidas y muchos abortos espontáneos suceden. Entonces, esta es una línea de ayuda que contiene personal de asesoría legal para poder apoyar. La educación que proporcionamos se revisa por un comité de asesoría que está compuesto de mujeres de Santa María y Oxnard. Y bueno, para concluir, ¿qué es lo que podemos hacer? Una de las medidas principales que podemos tomar para apoyar la salud de trabajadores agrícolas es el ser consumidores educados. Muchos de nosotros no tenemos una relación cercana al saber cómo es que llega la comida a nuestra mesa. Yo sé que creciendo en Los Ángeles yo no tenía ese conocimiento y ahora que vivo en la costa central sí lo tengo. También podemos asegurar que la abogacía por leyes sea guiada por trabajadores agrícolas.
entender que estos trabajadores no necesariamente están aquí temporalmente, sino que son parte permanente de nuestra comunidad. Y por último, es el conectar con organizaciones locales para recursos. Siempre tenemos recursos a compartir, si quieren material de dar a luz, o de nuestros otros programas. Y yo con gusto también voy al campo a distribuir esta información. Entonces, un poco de esto de difundir y correr la voz ayuda bastante. Y bueno, aseguraré enviar estos enlaces o incluirlos en nuestra hoja de cálculo, pero gracias por el tiempo que me dieron para presentar. Gracias.